Entropía es una magnitud física que permite determinar la parte de la energía que no puede utilizarse para producir trabajo y está ligada con el grado de desorden de un sistema. Se cree que al principio del universo la entropía era baja pero muy concentrada, siendo homogénea. La vida es un proceso de orden de energía y materia que trata de mantener factores como el pH y la temperatura, además de ser la capacidad de nacer, crecer, procrear, evolucionar y morir. También debe de haber un intercambio de materia y gas. Tenemos también el ciclo de carbono, que se da en la Tierra teniendo un flujo de carbohidrato de la atmósfera a las plantas a través de la fotosíntesis y después de regreso a la atmósfera por medio de la respiración de las plantas, los animales y la descomposición. Está compuesto por 4 procesos principales: la combustión, la fotosíntesis, la respiración y la descomposición. Tenemos los heterótrofos, que también se pueden llamar quimioheterótrofos, donde necesitan compuestos orgánicos como la glucosa para satisfacer sus necesidades energéticas metabólicas principales. Por otro lado, tenemos a los autótrofos, los cuales capturan el dióxido de carbono del aire o los iones de bicarbonato del agua y los usan para producir compuestos orgánicos como la glucosa. Las bacterias son microorganismos que pueden tener distintas formas. Pueden ser esféricas, alargadas o espirales. Existen bacterias perjudiciales llamadas patogénicas, las cuales causan enfermedades, pero también hay bacterias buenas. La disposición de las células vienen determinadas por el número de planos por los que se divide cada célula, que en el caso de las bacterias, esas se agrupan de la siguiente forma. Tenemos a los diplococos, que se caracterizan por tener células unidas en parejas de 2 en 2. El tetracoco se caracteriza por tener células dispuestas en grupos de 4 a 4 y todas perpendicularmente entre sí, es decir, formando un cuadrado. También tenemos los estreptococos, que se caracterizan por agruparse formando cadenas de diferentes longitudes, ya sean cortas o largas, siendo esas generalmente curvas. El estafilococo se caracteriza por agruparse en racimos. Esto quiere decir que son muy semejantes a los de las uvas. Después tenemos al bacilo, el cual su término es del vocablo latino bacillum, que puede traducirse como bastoncillo, que son bacterias de cuerpo alargado que pueden encontrarse en distintos ambientes. Tenemos también la bacteria helicoidal con morfología de espiral, que constituyen uno de los 3 tipos de morfología bacteriana, junto con los bacilos y los cocos. Estas bacterias se pueden subclasificar en espirolos o en espiroquetas, que de acuerdo con la forma, el número de giros por célula, el grosor de ella, su flexibilidad y la motilidad. El flagelo es una máquina pequeña que existe. Es un dispositivo diminuto capaz de convertir una corriente eléctrica, ya sean los protones, en rotación y permite propulsar a las bacterias a la mayor velocidad en relación a su tamaño, registrada en un ser vivo, hasta 100 veces su longitud por segundo. Tenemos también las fimbrias, las cuales ayudan a adherirse y colonizar un tejido. Este mecanismo les permite a las bacterias secretar de manera eficiente y localizada factores de virulencia e iniciar un proceso infectivo. Pili son estructuras proteicas filamentosas o alargadas que se extienden desde la superficie celular de las bacterias gram-negativas, que contienen ciertos tipos de plásmidos conjugados. Esos pelitos son los órganos asociados con la transferencia genética y desempeñan un papel esencial en la conjugación. También está la parte de la cápsula, la cual es la parte que protege a la célula de ser fagocitada y también actúa como antígeno. También actúa como adherencia y también realiza la formación de biopelículas. Las endosporas son altamente resistentes tanto al calor, a las radiaciones y a los desinfectantes, y por ello es producida en el interior de la célula bacteriana por los géneros gram positivos. Tenemos diferentes tipos de metabolismos, los cuales se pueden clasificar según el origen del carbono que se utiliza. Tenemos la fuente de energía, como son los fotótrofos, que estos son los que emplean la luz en la fotosíntesis. Por otro lado, tenemos a los quimiótrofos, los cuales son capaces de utilizar compuestos inorgánicos reducidos como sustratos para obtener energía. Por otro lado, tenemos según donadores de electrones, los cuales tenemos a los litótrofos.
Estos son los que requieren sustancia inorgánica sencilla. Los organótrofos son los que obtienen su alimento a partir de otros organismos y de los compuestos orgánicos. Ahora voy a explicar el tipo de ADN y RNA. Es un dogma central de la biología molecular. La primera se da mediante ADN y ARN y la segunda se da por ARN y se transfiere a las proteínas, donde está un grupo de fosfato y un grupo B nitrogenadas. Estas dos van a formar una pentosa. Para esto hay distintos tipos de ARN. Tenemos el ARN mensajero, el cual va a transportar información hacia las proteínas o sobre ellas. Tenemos también el ARN ribosomal, el de transferencia, el cual es el que está encargado de los aminoácidos del medio ambiente al ribosoma. Y tenemos dos ARN más, los cuales nos van a ayudar a regular la síntesis, como el microARN y el ARN de silenciamiento. El estreptococo se trata de una bacteria la cual es gram positiva, anaerobia facultativa, que va a ser inmóvil. Su forma va a ser esférica o de coco y algunas de ellas tienen cápsula donde normalmente se agrupan formando cadenas de 2. Es una bacteria patógena humana que causa una gran diversidad de infecciones, algunas de carácter leve, como lo son la faringitis o infección de la piel, como el impétigo, y otras más graves que son como la fiebre escarlata o el síndrome de shock tóxico estreptocoico. Los síntomas que da son fiebre alta, dolor de garganta y cansamiento. El tratamiento te lo debe de indicar un profesional y la enfermedad puede ser grave, ya que aparecen primero manchitas en la piel, la fiebre no cede con el tratamiento y vas teniendo un mal estado general, rechazando a la comida. El estreptococo va a sintetizar factores de virulencia, entre ellos puede ser el DNA asas y hialuronidasas. Tenemos el grupo A, donde ya hablamos de la faringitis, que es una infección supurativa. En ella va a haber pus y una multiplicación alta de las bacterias. Y por otro lado tenemos a las infecciones no supurativas, donde vamos a tener la fiebre reumática. En ella no va a haber pus y la multiplicación va a ser leve a comparación de la supurativa. Sin en cambio, la enfermedad se va a dar como por reacción inmunológica del cuerpo a la bacteria. Ahora hablaré sobre el estafilococo. Tenemos que su morfología es de un bacilo corto, no porulado. Este se tiñe de color rosado en una tinción gram, que va a ser gram negativo. Su tamaño va a ser entre 0.8 y 1.5 micrómetros de diámetro. Este es inmóvil y algunas cepas producen una cápsula externa mucoide que aumenta su capacidad para producir infección. En relación a su metabolismo, es anaerobio facultativo, coagulasa positivo y catalasa positivo, teniendo una oxidasa negativo. Va a ser típicamente causa de infecciones de la piel y a veces neumonía, endocarditis y osteomielitis. Su virulencia va a estar determinada y regulada genéticamente, ya que este crece muy rápido y no es exigente en nutrientes. También hablaremos de la patogenia, la cual se trata de una zoonosis originada por la contaminación fecal del alimento o del agua con la que éste entra en contacto con los alimentos. Su enfermedad le da a la mayoría de las personas y ellas presentan diarrea, pueden tener sangre y la mayoría tiene cólicos estomacales que pueden ser bastante fuertes. Algunas personas también presentan vómito y fiebre. También tenemos al E. coli. Estas son bacterias gram negativas y como son muy poco exigentes en nutrientes, se van a utilizar mucho en laboratorios ya que crecen muy rápido. Ellas necesitan una temperatura de 37 grados Celsius y como tienen fimbrias serán móviles. Estas crecen en agares y van a fermentar glucosa. Será muy frecuente que los niños la tengan gracias al pH. Tenemos distintos tipos de E. coli. E. coli enteropatógena es el que va a producir estructuras concentradas de actina que va a alterar al citoesqueleto y va a desordenar o desequilibrar el funcionamiento normal del enterocito en la absorción. En segundo lugar tenemos
al E. coli enterotoxigénica. Este va a producir dos toxinas, el cual va a ser uno resistente al calor y otro va a ser termolábil. El primero va a activar a la adenilciclasa, lo que va a aumentar el AMPC intracelular, lo cual activa la proteína ciclasa. La segunda toxina es la que va a activar al receptor guanilciclasa, aumentando y produciendo una secreción del cloro. En cuarto lugar tenemos al E. coli enteroinvasiva. Este va a acceder a la submucosa a través de la célula M. En quinto lugar tenemos al E. coli enterohemorrágica. Este tiene una toxina que va a ser liberada en una lisis celular. Y por último lugar tenemos al E. coli extraintestinal. Esta es la que va a causar infecciones en vías urinarias y también en el sistema nervioso central. Ahora hablaremos del lactobacillus. Estos son incluso necesarios ya que son los que producen el ácido láctico y hace que su ambiente sea ácido inhibiendo a otras bacterias. Es acidogénico, acidórico, no requiere hierro y obtiene su energía por fermentación de carbohidratos. No tiene cadena respiratoria y su pH es óptimo, ya que va a tener de 4 a 5, también teniendo su temperatura de 30 a 40 grados. Entonces va a ser un gran positivo. Estos al no tener fimbrias van a ser inmóviles, proteolíticos y crecen en parejas o en panilasa. Estos también van a tener poca adherencia y van a ser sensibles a la penicilina y a la aminoglucosidad. Tenemos dos tipos, el heterofermentativo, el cual va a producir otros ácidos aparte del ácido acético, y el homofermentativo, es el que va a producir un ácido acético. Su patogenia es que ocasiona caries, infecciones urinarias o genitales, meningitis o incluso también puede hacer abscesos hepáticos. Esta va a presentar escasa o nula virulencia en personas inmunocompetentes y podría actuar inhibiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en el tracto ya sea gastrointestinal y genitourinario, ya que va a producir ácido láctico por una fermentación de la glucosa. Ahora, el treponema es una bacteria que va a tener forma de tirabuzón. Este va a tener un cuerpo flexible. Va a ser gram negativo y va a tener una movilidad por rotación. Esta bacteria no va a ser cultivable y va a depender del metabolismo del hospedador. Es anaerobio y va a ser resistente a la fagocitosis, ya que se adhiere a la fibronectina. Tenemos el treponema pallidum, el cual causa sífilis y este se originó en América. No es muy contagioso, pero puede persistir por años, donde también se puede transferir mediante un embarazo de la madre al feto. Podemos decir que la patogenia va a ser la invasión a los tejidos del huésped, ya que es posible debido a su capacidad de movimiento y adhesión a muchos tipos de células, como ya lo había comentado, junto con proteínas de la matriz extracelular. Este no presenta factor de virulencia alguno que induzca el daño a los tejidos. La Neisseria son comensales en boca. Son diplococo, gram negativo. Estos no van a ser móviles y van a ser anaerobios, poco resistentes al ambiente, ya que necesitan una temperatura de 35 a 37 grados y va a haber 29 especies donde la mayoría no van a ser patógenas. Esas van a ser catalasa positivo y tienen pili permitiendo su adherencia y transferencia de ADN. Va a provocar la desgranulación de neutrófilos teniendo lipoligosacáridos endotoxinas. Este se va a necesitar sangre ya que necesita hierro y va también a producir la inmunoglobulina A proteasa. No tiene cápsula ni tampoco esporas. Esta bacteria también se va a adherir y a multiplicar, teniendo un pH de 7.2 a 7.6. Tiene una mayor prevalencia entre los años 15 a 24, siendo su transmisión sexual con un 50% de probabilidad de contagio en un contacto sexual para la mujer y un 20% para el hombre. Después de la transmisión sexual, al paso del tiempo de 2 a 5 días, va a haber un exudado purulento, epidermitis, prostalitis y una enfermedad
pélvica e inflamatoria. Va a tener un proceso patogénico, el cual se va a dar por la adherencia de la bacteria a la superficie de las microvellosidades del epitelio cilíndrico no ciliado de la nasofaringe, en donde se va a multiplicar. Y uno de los factores de virulencia más importantes de esta bacteria es que la presencia de una cápsula polisacarídica, siendo en esos polisacáridos capsulares en los que se basan las distintas vacunas actualmente utilizadas. Esta bacteria va a acceder a meninges de niños de menores de 5 años con una rigidez de mayor incidencia, con la nuca, cefalia, mareos, vómito, hipotermia, artritis y teniendo una mortalidad del 25%, ya que en esta bacteria no hay vacuna. Ahora hablaré de la actinomyces. Es un género de bacterias definido por Hartz en 1877. Esas bacterias van a ser gram positivo, serán inmóviles y su crecimiento va a ser muy lento a comparación de las otras, ya que las infecciones que él provoca van a ser crónicas. No es un hongo y esta va a formar fragmentos parecidos a hongos, teniendo 50 especies. Va a provocar lesiones granulomatosas crónicas como con un aspecto amarillo unidos entre sí por fosfato de calcio, que da una consistencia dura en la infección, siendo una infección cervicofaciales. Esta bacteria va a tener polímeros que van a activar al complemento inmunológico y también va a tener una actividad osteoclástica. Podemos decir que su patogenia se va a desarrollar lesiones granulomatosas y abscesos, donde la infección se va a extender por continuidad a los tejidos adyacentes. A menudo se forman fístulas y esto va a producir la fibrosis secundaria de las lesiones. En los lugares del cuerpo donde se da más es en la cara y en el cuello, aunque también puede afectar el abdomen, la pelvis y otras áreas de la bacteria Rickettsia es una bacteria muy pequeña. Esta va a ser gram negativa y con muy poco peptidoglucano. No es sensible a la penicilina y van a ser genéticamente parecidas a las mitocondrias. No tiene muchas rutas de metabolismo y estas no pueden crecer en cultivos. Esta va a ser transmitida por ácaros, garrapatas, pulgas y piojos. Su patogenia se va a producir por una invasión de diferentes células, aunque tienen una afinidad por las células endoteliales, en las cuales van a liberar diferentes citocinas, generando vasculitis de pequeño vaso e infiltrados perivasculares. Las enfermedades que puede dar son meningitis linfocitaria, afectación hepática, renal y gastrointestinal y miopericarditis. Ahora, la bacteria Salmonella es una enterobacteria que se va a dar en los intestinos. Esta va a ser gram negativo y también va a ser intracelular anaerobia. No resiste al pH ácido y puede aparecer como brotes en escuelas o en restaurantes, produciendo toxinas que causan diarrea, fiebre y se pueden transmitir también por heces en alimentos que se consumen. Su patogenicidad va a ser que tiene una habilidad de engañar a la célula hospedadora con una interacción bioquímica, la cual se va a denominar de dos vías o conversación cruzada. Esta bacteria va a tener distintos factores de virulencia específicos que incluyen tanto la toxina tifoidea y el polisacárido capsular de virulencia. Ahora hablaré de la Pseudomonas aeruginosa. Esta va a ser una bacteria gram negativa con una movilidad unipolar oportunista, la cual va a producir gran variedad de toxinas, siendo una exigente bacteria en nutrientes, y esta va a crecer en la tierra. Va a infectar pulmones, heridas, vías urinarias y también puede causar muerte en 70 días, ya que es muy resistente a muchos antibióticos como por varios mecanismos. Esta bacteria es oportunista ya que con frecuencia causa infecciones intrahospitalarias, especialmente en pacientes con asistencia respiratoria mecánica, pacientes quemados y aquellos con neutropenia o debilidades crónicas. No se limita a infecciones de la sangre, también puede tener unas infecciones de las válvulas cardíacas,
dando también infecciones pulmonares y del tracto urinario, tanto a los riñones como a la vejiga. Ahora tenemos la bacteria Clostridium difficile. Es un bacilo gram positivo con movilidad, ya que va a tener una forma de esporas, va a ser anaerobio y es muy estricto. Porta de microbiota normal intestinal. Esta bacteria va a crecer lentamente, teniendo un difícil crecimiento in vitro. Tenemos dos toxinas, el A y el B. El A va a ser enterotoxina, la cual va a producir necrosis hemorrágica, y la B va a ser citotóxica, la cual va a producir alactina que se despolarice y con ella también se va a perder el citoesqueleto celular. Por tercer lugar tenemos también a la hialuronidasa, enzima que facilita la infección, ya que esta va a ser resistente a la mayoría de antibióticos y se va a usar, se usa también en un tratamiento